La orden del juez, el pitazo agudo, fútbol en marcha. 22 jugadores y una pelota aquí en Barrio Obrero. Juegan Cerro Porteño y Guaraní, fecha 20 del torneo de apertura. Jugando Chaparro, levantó Morel, pelota en el área para Vegetti, va el Pirata, ¡palo! Despeje con lo justo de Saracho. Aquí la sensación de peligro más interesante. Tuvo el gol el Pirata Vegetti. Y el palo le dice que no. Después incluso muchas dudas de Saracho cuando tomaba el rebote y parecía que se metía incluso esa pelota. Vamos a ver la reiteración acá. Chaparro, Morel que mete una pelota de espalda y ahí termina ganando. Ahí entre Servín y Saracho logra conectar de cabeza, le pasa a Servio y el poste derecho le dice que no a Vegetti. La situación más relevante de Cerro y del partido. Por ahora, todo igual. Es peligroso el Pirata. Y el Pipi de pie. Un momento que termina sacando con lo justo, El límite. Demoró de más Saracho, pero terminó sacando esa pelota cuando parecía que se metía incluso. Y Manol que propone, entregando para Ramos, va Mariano Ramos con el envío al área, ¡cabezazo! ¡Palo! Torales tuvo la chance de abrir el marcador. Carapegüeño que metió el testazo directo al palo Barrientos. Es lo que sabe Torales, porque otra vez Imanol avanzando con pelota dominada y habilitándose la zona derecha. En esta ocasión era Ramos el que termina elevando esa pelota. Buen cabezazo de Torales, no alcanza Gustavo Velázquez, sí lo hace el delantero de Guaraní. Acá está, buen gesto técnico. Bobadilla. Se va adelantando ahora Velázquez, pelota por arriba, quiere Vegetti, pasa de largo y atención que va. Cerro que intenta, llegaba Chaparro, aquí está Piris, busca Robert, Piris que levantó pelota en el área, cabezazo de Domínguez. Gaspar Servio que aparece. Se queda con la pelota del golero. Coronel Sentido cayó mal. Sí, porque termina chocando, al parecer, con Fabricio Domínguez, que ahí le está ayudando al juvenil de Guaraní. El centro de Robert Piris Damota, que levantó la cabeza y observaba que el número 2 estaba dentro del área. Y ahí lo termina cargando también, conecta. Velázquez. Domínguez, la pelota no se va. Sigue Domínguez, amaga bien, toca de zurda, mete el centro. Busca pie de nuevo, defiende Guaraní en su área chica. Termina sacando Saracho, será córner. A buscarla y a levantarla va Robert Piris. Quiere Velázquez, vértice del área grande, busca Pérez, quiere rematar, se encima con Vegetti, entrega por la derecha para Domínguez, amaga bien Domínguez, quiere progresar, Domínguez con el envío, ¡cabezazo! Gaspar Servio que le dice que no a Noguera. Domínguez, propone Domínguez y se anima, la pide en diagonal, Mateo. Zapatazo de derecha de MK40, estuvo cerca Cerro Barrientos. Venía insistiendo bastante Holland, por lo que podíamos escuchar en el micrófono ambiente, de jugar por los costados y buscar el pase filtrado. El que sí está cumpliendo esa disposición es Fabricio Domínguez, porque es él nuevamente el que genera esa jugada, haciendo diagonal, pero cuando observa que Mateo Klimovic se va metiendo como opción de pase, la pelota va para el número 40. Juego de 0-0. Sacó Servín, quiere Domínguez, la pelota que queda suelta, va el remate. Fernández. Y se queda con el envío de Gio Gómez. Momento, dice López. Señoras y señores, final. Final del partido aquí en Barrio Obrero. Juego de 0-0, empate entre Cerro Porteño y Guaraní. Se tienen que conformar con la paridad al término de la fecha número 20, aquí Cerro Porteño y Guaraní, donde hubo mucha disputa y poco juego. En líneas generales, en la etapa complementaria se comenzó a correr un poquito más, pero no fue suficiente para quebrar ninguna de las porterías, ni la del Gato Fernández ni la de Gaspar Servio. En el primer tiempo se dieron las situaciones más cercanas al gol, con aquel cabezazo de Pablo Vegetti que terminó pegando en el poste derecho y la de Richard Torales en el poste izquierdo. Después me animo a decir que no hubo más ninguna situación relevante. Sí, Cerro tuvo alguna más cuando apareció
los desbordes de manera seguida de Fabricio Domínguez, que creció en la segunda parte, pero quedó hasta ahí. Se queda a mano el abrazo ahí entre el Gato Fernández y Servio, cordialidad entre los futbolistas.